2-411-5607. 2-411-5607. ¿Tiene algún problema de cobro o contrato abusivo? Llámenos al 2-411-5607. ¿Cómo está ahí? Saludamos a Claudia Candiani, nos acompaña el día de hoy para hablar de... Con letra grande, nuestra abogada. Por Cuidado. supuesto. No, Claudia. Oye, letra chica, justo ese sencillo anterior. Estos chorizos de contrato que la gente por la prisa y todo, o porque por ignorancia también no entiende y llega y firma. Sí, sí. Se ha detectado en el último tiempo varias cláusulas abusivas en distintos tipos de contratos que se han ido revisando, ya sea en el área financiera, que se incluye el retail. En los bancos, en el retail, es como que van cayendo todos, ¿no? Van cayendo Uno todos. tras otro, es como un dominó esto. Así, Sí. tu. Pero qué bueno que sí sea. Se está poniendo, claro, en la palestra un poco qué pasa con las cláusulas abusivas después de todas las sentencias que hemos escuchado, denuncias colectivas que se han iniciado, ¿te fijas? ¿Hasta dónde se ha normado, Claudia? Yo entiendo que ahora el contrato tiene que ser sumamente simple, Sí. escueto a lo mejor. En palabras entendibles, chilenas. Chilenas. ¿verdad? Y también la letra tiene que tener unas dimensiones especiales también. 2,5 milímetros se exige, o sea, se entiende que uno tiene que poder alcanzar a leer, y en la medida que uno va aumentando en edad, efectivamente uno se le hace más difícil, ¿verdad? Entonces, la idea es que la persona que está leyendo el contrato lo pueda entender. Pero igual hay términos jurídicos que uno se pierde. Sí, Claudia, eso te quería preguntar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a uno le entregan un contrato? ¿La persona que a uno le hace firmar tiene la obligación de explicarlo o no tiene la obligación de explicarlo? Sí. Porque eventualmente podrían solamente pasarme el papel, que yo lo revise y yo me las arregle como pueda para entender lo que ahí dice y firmar. Sí, o sea, a ver, no aparece una norma que dice tiene la obligación, pero tiene que haber, según la nueva norma del CERNAC financiero, un servicio al cliente. Ese servicio al cliente se entiende, te fijas, que tiene que dar un servicio que va un poco más allá, pasarte simplemente el contrato. Si uno tiene una duda, explicárselo. Ahora, ¿dónde me pongo yo en el caso de que la persona que te esté explicando tenga el suficiente conocimiento para poder explicártelo bien? No estoy hablando de buena o mala fe, sino simplemente en el conocimiento, te fijas, para que tú lo puedas entender. Yo siento que es súper injusto que uno tenga que siempre estar pensando en llevar un abogado para que uno no le estafen, porque eso es un poco Tendría que firmar con un abogado, sensación que hay ahora, que es como si no es con abogado, me van a... Sí, no, aquello, me van a Matías. estafar. O me van a pasar gato por liebre, o me van a hacer firmar algo donde hay alguna cláusula que yo quizás desconozca o algo que no me di cuenta. Claro, lo que pasa es que ahí van a entrar los roles fiscalizadores en distintas, te fijas, ahí empresas que estemos regulando, te fijas, o sea, si por ejemplo hablamos de telecomunicaciones, la Subtel o el CERNAC propiamente tal, te fijas, el CERNAC ya tiene las facultades de poder ir a revisar, te fijas, los contratos tipos que se usan usualmente y poder indagar y establecer cuáles son las cláusulas abusivas y ahí poner alarmas. A mí me llama mucho la atención, Claudia, que de repente te marean estos contratos que te ofrecen por teléfono y que te capacitan para estar al tiro. ¿Acepta o no acepta? Sí. Mira, y te hablan, y te explican. Finalmente eso, yo creo que eso raya un poco lo ilícito, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Es bien controvertido porque hay una cosa nueva, te fijas, que se llama el famoso contrato a distancia, que se asimila un poco al tema del internet, pues, o sea, es como hacer la compra online, te fijas que un poco establece los mismos requisitos. En el caso de internet, ponte tú, tienes la obligación de remitirte en un plazo breve en la copia del contrato. Pero ¿qué pasa en el tema telefónico? No existe la obligación de que la grabación se te sea enviada, porque eso es lo más finalmente el contrato que se está estableciendo. Cuesta, por lo menos hasta el año pasado nos costaba bastante en algunas empresas retail que nos dieran las grabaciones telefónicas para poder verificar, te fijas si una repactación había sido hecha, si había sido realmente autorizada por el cliente. Se produce una cierta todavía de complicaciones. O sea, mejor no aceptar nada telefónicamente, ¿es tu recomendación? Yo prefiero que no, yo prefiero mejor ir a la tienda y tener algo por escrito y llevarse la copia de lo que uno firma. Siempre es muy importante, porque al momento de los problemas, solicitar la copia, te fijas, te va a demorar mucho más. Legalmente, Claudia, ¿qué pasa con esos contratos a distancia que tú llamas? No se supone, hasta donde todos sabemos y desde el sentido común, uno tiene que firmar un papel. ¿Ahora ya no existe la firma de papel o qué pasa? No, lo que pasa es que los contratos no todos tienen que ser escriturados. Hay algunos contratos que no requieren una formalidad adicional. Por ejemplo, la escritura de una compraventa, tú tiene que ser inscrito, o sea, una escritura pública, ¿verdad?, en notario, y después inscrito en el conservador de bienes raíces. Claro. Muchas veces otro tipo de contratos no requieren una formalidad tan grande, ¿te fijas? Entonces puede asimilarse este contrato a distancia, ¿te fijas?, con
el tema de un contrato que simplemente lleva una firma. Perfecto. Yo una vez estuve en una empresa, que no voy a decir el nombre ahora, pero empresa de cable, de sistema cable operador, pero que no tiene oficina en ninguna parte, es solo oficinas virtuales. Así es. Entonces a la hora de reclamar y todo, dificulta mucho las cosas, ¿eso está permitido? Sí, es complicado. A mí me tocó, ponte tú en caso personal, el tema de contratar una agencia para que me contratara un hotel fuera de Chile. Ya. Entonces yo quise después hacer el cambio de fecha por ciertas dificultades personales que no podía viajar y no fue fácil encontrar esta agencia intermediaria. Finalmente encontré un servicio al cliente y bueno, tuve la suerte que funcionó perfecto, pero he sabido de muchos casos, te fijas, en que la cosa es al revés. Complica muchísimo. Que complica, dónde demandar además, pues, porque tenemos una empresa, te fijas, virtual, ¿dónde la demando? En Santiago. Bueno, ahí hay que irse a las normas generales y los tribunales de Santiago generalmente son Claudia, competentes. ya tenemos algunos llamados de gente que quiere despejar dudas con respecto a las cláusulas abusivas en los contratos. Y tenemos ya a Rosa que nos llama de Maipú y quiere preguntar algo. Buenos días, Rosa. Sí, Rosita, buen día. Hola, buenos días. Buen día. ¿Cómo está? Aquí estamos. Qué bien. ¿Alguna pregunta particular con respecto a las cláusulas abusivas? Sí, resulta que el otro día llegaron a la casa de mi sobrino, aparte que él está enfermo, está sin trabajo, entonces llegó un receptor con un carabinero y él como es un niño, se asustó y le abrió la puerta. Ya. Y venían de Falabella, porque él debe unas pequeñas cuotas, no es mucho, pero... Entonces le dieron plazo para que pagara, entonces a todo esto entró el receptor con el carabinero, él le abrió la puerta porque vio un carabinero, entraron a la casa a notar lo que había, que nada de eso es de él. Ya, entonces... Yo no sé, en realidad no he hablado bien con él, si le dejaron algún... ¿Cuál es tu algún consulta, papel. Rosita? ¿Eh? ¿Cuál es tu consulta para nuestra abogada? Exactamente, si una casa comercial puede llevar, mandar a un carabinero con un receptor a anotar las cosas que están por una deuda. Ya, ¿y el niño o la persona que estaba, qué edad tenía? No, si no es niño, es un joven. Tiene ¿Cuánto? 22 años. A ver, ¿y cuánto tiempo ya la deuda la tiene? ¿Hace cuánto tiempo? Hace poco, cuando quedó sin trabajo, en realidad no sé cuánto tiempo, pero lo Pero más o menos, 3 meses, 2 años. Sí, como 4 meses más o menos. Ya. Claudia, ¿alguna pregunta? No, nada. Hola, Rosa. Gracias, Rosita. Hola. Rosa, mire, lo que usted describe efectivamente ya está en la etapa judicial. Se fija el cobro de esa deuda, de esas cuotas impagas. Normalmente dentro de los contratos, haciendo la conexión con las cláusulas abusivas, hay una cláusula que se llama cláusula de aceleración. Es decir, por el no pago de una cuota, la empresa te acelera el total de la deuda. Entonces muchas veces... ¿Qué significa acelerar? Acelerar, es decir, te hace el cobro, claro, te hace el cobro el total. Pero no te hace el cobro total solamente nominal, sino también aplicado a todos los intereses que tendrían que pagarse. ¿Por un mes? Por eso se llama cláusula de aceleración y es súper peligrosa y claramente es una cláusula abusiva. Eso es abusivo, claro. Sí. ¿Y eso en un contrato dice dice...? No, te acelera, te ocupa muchas veces la palabra ¿Se le aceleración. acelerará la se le deuda? acelera, ¿Algo sí, es un término muy mecánico. Uno, porque claro, uno no lee Acelerar la contrato. deuda. Ah, ya. Hay que voy a pagar salir antes. rápido, 5. entonces. Claro, vamos a terminar rápido. Ya. Entonces ellos tienen la facultad, ahora que lo hagan efectivamente al día siguiente, ponte tú del vencimiento de la cuota, no se da siempre, pero sí tienen la facultad y la hacen valer mucho. Y la situación de este juego, de 3 o 4 meses la deuda, y hay una orden de embargo, entiendo. Claro, ¿no? o sea, ya pasó toda la etapa judicial, hay una demanda ejecutiva, te fijas, y ya se dio la orden de ir a empezar a contar los bienes y sobre los cuales después se van a ir a cobrar. Ya, y Lo del carabinero ahí no me cuadra, porque ya. generalmente el carabinero entra cuando se tiene que retirar los bienes, y se llama auxilio de fuerza pública, en el cual tú dices, el embargo propiamente tal. Exacto, es cuando ya vas a retirar y obviamente ya después ir a vender las cosas para pagar. Quizás era un carabinero amigo. Pues sí, por eso es importante pedirle el nombre, te fijas, o de qué comisaría es. Oye, ahí, porque... ahí tenemos un punto anterior de otro llamado. Fijarse en esto de acelerar la deuda, fijarse Es en una eso en un cláusula contrato, abusiva, cláusula sí. abusiva. Y también nada, pagar ya le queda solamente a nuestro amigo ahí. Tenemos Marcia de Coquimbo que está al teléfono. Marcia, buen día. Marcia. Aló, hola, buenos días. Hola, Buen buenos día. días. Cuéntanos. Buenos días, mire, te cuento el problema que en realidad lo tiene mi mamá. ¿Ya? Pasa lo siguiente, hace como un año más o menos mi mamá le ofrecieron esa tarjeta Presto, ¿Ya? ya, pero ella no sabía que esa tarjeta venía con un seguro. Bueno, a todo esto ella nunca hizo uso de la tarjeta porque en realidad no ha tenido como la necesidad de comprar con la tarjeta, ¿me Esta es entiendes? típica, sí, claro.
Ya. Entonces, le han llegado cobros y llamados telefónicos a la casa diciendo que tiene que pagar ese seguro, lo cual encuentro increíble porque ella nunca ha tenido que ocupar esa tarjeta. Ya. Ok, ¿alguna pregunta, Claudia? No, perfecto. Gracias. Ok, muchas gracias. Esta es clásica. Así es, claro. ¿Qué le decimos ¿Cierto? a Marcia? Sí. Bueno, Marcia, bien común, muy común. el tema de los seguros se ha hablado harto. El año pasado estuvo en voz, incluso Presto tiene, no sé, a través de sus empresas, tiene una demanda colectiva que tenía dos aspectos. Uno, el tema de que mandaba DICOM pese a que la gente había repactado, porque cuando se repacta es una deuda nueva, por lo cual uno tiene que eliminar de DICOM a esa persona. Y en este caso te fijas de seguros obligatorios, que se hacían llamar obligatorios, pero que no eran obligatorios y que son voluntarios. Pero que la gente cuando los vende a las personas se los hace pasar a través de la firma. O sea, fírmeme todo este contrato y además la señora Porque firma. ahí hay un engaño, Rigor, porque uno dice, no, señores, si usted no ocupa la tarjeta no va a tener ningún problema. Así La es. gente dice, no ocupo la tarjeta, pero esos seguros mes a mes van cayendo y van aumentando en intereses. Por supuesto. Lógico, que sí. y cuando tú no los vas pagando, te fijas, la deuda va aumentando demasiado. Claro ¿Te que fijas? sí. Conozco el caso de una persona en particular también que le mandaron la tarjeta Así es. de Falabella a la casa. Ah, claro, pasa. Sin haberla solicitado, nunca la ocupó y le cobran los seguros y todo esto que mencionaba también Marcia al teléfono. Bueno, claro, esa era una muy mala práctica, que yo en vez de mala práctica encuentro que es ilícita, ¿te fijas o no? En el cual base de datos y te empiezan a mandar y uno de repente se encontraba en la casa con una serie de tarjetas y que tú nunca las habías solicitado. Y otra vez entonces veníamos después en que efectivamente habían cobros asociados a la tarjeta. Hay varios anzuelos como ese. A veces, muchas veces, están en la misma caja del supermercado, te tienen lista la tarjeta, Sí. o te la envían con Un el preaprobado, y ¿Ah? empiezan, tenías un crédito preaprobado a sí. eso. Si Entonces hay tienes un varias- crédito, bro, aprovechalo. Sí, sí. Oye, entonces sería bueno a lo mejor dentro de otras cláusulas abusivas que no incorporar estos seguros a menos que uno empezar a ocupar la tarjeta efectivamente. Absolutamente, y además los seguros no son obligatorios, o sea, hay Ah, seguros- yo quería ni preguntar, gravamen, ¿no puede ninguno? renunciar? Por ejemplo, el tema del desgravamen, en el caso hipotecario tenemos que es un seguro obligatorio. O sea, ¿qué pasa si yo, te fijas, muero y dejo de pagar? Obviamente que corresponde que se deje pagar, te fijas, la deuda completa en relación al inmueble. Pero en créditos, en tarjetas de crédito, no es obligatorio. Entonces, ¿no? se tiende a pensar que hay ciertas cosas obligatorias. Por ejemplo, la cesantía también podríamos pensar tampoco. Pero tiene además, por qué los obligatorio. agentes que venden o que entregan estas tarjetas, que están ahí a cargo, ¿cierto? En servicio al cliente o lo que sea, también parecieran ser bien desinformados, porque cuando uno les replica, le dice, ¿sabe qué? No quiero tomar esto, no quiero tomar No, es esto. que otro va seguro. con eso. Claro. Va con eso, exactamente. Va con Bueno, lo eso. que pasa es que, bueno, ahí hay una situación media perversa al momento en que la persona, como trabaja un sueldo mínimo y obviamente se va bonificando a la medida que vaya colocando tarjetas. Entonces, bueno, hay una situación que se da. Oye, Claudia, tenemos harto llamado. Les invito a escuchar la consulta de Jaime, perdón, de la Florida. Jaime, Hola, buenos días. buenos días, cuéntanos. Oye, bueno el programa, así que aprovecho a hacer la consulta. Ya. Yo tengo un problema con una compañía de celulares, yo tengo plan de celular. No voy a decir cuál, obviamente, porque no me Si interesa. quieres dilo, da lo mismo. Claro. Dos cosas. Primero, me llegan mensajes todos los días al celular ofreciendo premios y cosas que yo nunca he pedido. Y lo otro es que me llaman por lo menos 4 veces al día para ofrecerme otros planes aparte del que yo tengo. Me pasa lo mismo. Y yo les dije que yo tengo un plan y que estoy pagando. O sea, eso es publicidad en el fondo y yo nunca le he pedido. Yo les dije, cuando yo quiera algo, yo voy a llamar y lo voy a pedir porque yo tengo el número de ellos si me Obvio. llaman tanto. Exacto. Y les dije que dejaran estipulado que yo no quiero nada y que si yo lo quiero, yo lo voy a pedir y yo voy a llamar y les voy a pedir a ellos expresamente tal servicio. ¿Y aún así te siguen llamando? Y me llaman, al día siguiente me vuelven a llamar. Yo entiendo que es un call center y que tienen miles de personas, pero eso lo voy a Parece que la dejar misma compañía que a mí especificado. también Y me lo están otro, acosando. que me parece aún más complicado, es que me llaman a veces al número de la casa. Claro, sí. Entonces llaman a la casa y tienen los datos de la persona, todo. Yo le pregunto, oye, pero si mi teléfono es privado, ¿y de dónde están sacando mis datos? Y me dicen, no, es que hay una base de datos que nosotros tenemos. ¿Y de Claro. dónde sacan esa base de datos? Y ahí a veces incluso está me cortan. Ya. Entonces, Oye, eso me parece complicado porque si yo tengo un plan, yo estoy pagando por un servicio y no quiero que me entre publicidad, y eso lo tiene Ya. claro. Muchas gracias, Jaime. Tu pregunta es si uno puede en el fondo exigir que no acosen o que no llamen y todo eso. O sea, básicamente, si yo estoy pagando por algo, yo no me interesa tener otras cosas. O sea, Ya. A menos que tú la solicites, no me acuerdo. Exacto. Gracias, Jaime. Te va a responder Muchas gracias, Claudia, Jaime. nuestra Mo- abogada. Movistar es esa Excelente. compañía, sí, que es la misma que yo. en a mí todo también me caso. pasa lo mismo. Ya. Bueno,
se ha hecho un estudio ya un par de años, e incluso a través de la Universidad Diego Portales empezamos a ver un poco cuáles eran las cláusulas abusivas dentro de todo el rubro de las telecomunicaciones, que se incluyen los teléfonos fijos, celulares, banda ancha, te fijas, y cable. Y una de ellas es justamente la que nos está denunciando acá, porque los datos personales es una gran empresa, te fijas, que se mueve, ¿verdad? O sea, el que uno dé sus datos, te fijas, en muchas cosas, ya sea tus inclinaciones de distintas especies. Ya se van filtrando. Se van filtrando y obviamente el promocionarte y todo es un requerimiento que tienen las empresas y lo hacen a través de la telefonía.